Hola, estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien en sus casas, comenzando ya este tiempo final de clases, que queda poquito para tener un momento ya de descanso. Y vamos a volver a nuestro tema que hemos estado revisando de los gases. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ley de los gases ideales, eh, que de alguna manera reúne muchas de las cosas que ya hemos visto las semanas anteriores. Lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de presión, volumen, temperatura en lo que se conoce como la ley de los gases ideales. ¿Qué significa esto de la ley de los gases ideales? Es algo que, digámoslo así, uno no lo escucha en forma cotidiana. Bueno, la otra vez con unos alumnos lo explicábamos por medio de estas imágenes. A la izquierda aparece un pavo y a la derecha aparece un ratón, ¿ya? Por eso algunos dicen que esta es la ley pavo-ratón. Y en realidad lo que significa que las consonantes nos ayudan a entender las variables que aquí están en juego. Por ejemplo, yo puedo eliminar las vocales y me quedo entonces solamente con las consonantes, de tal forma que me quedo con P, B, es igual a R, T, N. Pavo, ratón. Esas variables que están ahí también se pueden reordenar, como ahí aparecen, y es lo que nosotros conocemos como las variables que entran en juego en la ley de los gases ideales. Ahora bien, de estas variables ya hay algunas que nosotros hemos visto antes y hay otras que no las hemos visto. Vamos a tratar entonces de explicar algunas cosas que tienen que ver con estas variables. En primer lugar, ahí aparece la P, que es presión. Y aquí nos muestra cuál es la unidad de medida que debe tener para, digámoslo así, ocuparse en esta ley. Siempre para aplicar a esta ley debe estar en atmósfera. Sabemos que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio y sabemos que hay otras unidades de presión. Sin embargo, para esta ley siempre debe estar la unidad de presión en atmósferas. Por otro lado está el volumen, que también lo hemos visto, y la unidad que debe tener es siempre la unidad de litros. Sabemos que un litro es igual a un decímetro cúbico, y un ml, que significa mililitros, es igual a un centímetro cúbico. Pero la unidad de medida, como lo acabamos de decir, debe ser litros. En tercer lugar, acá viene una unidad de medida que no hemos visto. Ahí está un poquito cortado, pero es número de moles. Número de moles. Y la unidad es moles y se abrevia con la letra M. Acá aparece una fórmula que nosotros no la vamos a revisar durante este estudio, pero es para obtener los moles en base a la masa y la masa molar. Eh, la cuarta variable, en realidad no es una variable, es una constante, que es la constante de los gases ideales, y vale 0,082, y fíjate que esta es una unidad compuesta. Expliquemos un minuto acerca de esto. Estas tres variables que hemos visto anteriormente, atmósfera, litros, moles, son unidades simples, solo es una unidad. En cambio, esta es una unidad compleja, tiene atmósfera, tiene los litros, tiene los moles, y además tiene una K que es Kelvin. Tiene 4 unidades esta fórmula. Esta constante, entonces, nos muestra por qué la ley de los gases ideales necesita que cada una de las variables esté con la unidad respectiva, correspondiente. Y finalmente, en quinto lugar, tenemos la temperatura, que debe estar en unidades de Kelvin. De esa manera, entonces, nosotros podemos aplicar la ley de los gases ideales. Como se menciona también ahí, la temperatura Kelvin se puede obtener con los grados Celsius sumándole 273. Bien, ahora, de lo que dijimos anteriormente, hay dos cosas que no hemos visto anteriormente. El concepto de mol, ¿sí?, que es un concepto que vas a ver en química muchas veces,
Y ahora vamos a hacer una definición relativamente simple. Y podríamos decir que el mol lo que define es, nos ayuda a entender la cantidad de materia que poseen las partículas. Déjame explicarlo siguiendo un poquito algo que nos puede ayudar. La tabla periódica se conoce como la tabla periódica de los elementos. Podríamos simplificar y decir que en la tabla periódica nos aparecen alrededor de 100 elementos diferentes. El número no es exactamente ese, pero podríamos decir que son 100. Son 100 elementos: hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno y otros más, ¿no es cierto? Ahora bien, estos 100 elementos podríamos decir que son los 100 ladrillos de la materia, pero al igual como si fueran piezas de Lego, estos ladrillos de la materia, hay algunos que tienen un valor de masa, en cambio otros, que podríamos decir que son más grandes, tienen un valor de masa mayor. Dicho de otra manera, estos ladrillos de la materia no tienen la misma masa. Sin embargo, si los queremos contar, no en materia, en masa, sino que contar cuántos hay de cada uno, ocupamos el concepto de mol. Podríamos decirlo de otra manera, que el mol en realidad es un número. Y vamos a ver a qué número nos referimos. Un mol puede ser de átomos, puede ser de moléculas, puede ser de iones o puede ser de electrones. Y equivale a este número que está escrito en notación científica: 6,022 por 10 elevado a 23. Este número que está acá se llama entonces de notación científica. Este número lo podemos ejemplificar en el caso del agua. Supongamos que tengo en este caso una molécula de agua. Esta molécula de agua tiene una masa muy pequeña, tan pequeña que nosotros no la podemos medir con una balanza. Sin embargo, si tenemos esta cantidad de moléculas de agua, la molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, que es el que está acá al medio, y dos átomos de hidrógeno, que son los que están acá en los extremos. Si tenemos esa cantidad de moléculas, un número muy grande, 6,02 por 10 elevado a 23, es un número grande. Podríamos decir que es semejante a 6 más 23 ceros, ¿ya? Eso tiene una masa de 18 gramos, que es lo que está diciendo acá. Entonces, el mol permite interrelacionar el mundo macroscópico, lo que vemos, el agua visible, con el mundo microscópico. Dicho de otra manera, si yo tomo un vaso de agua y coloco 18 gramos de agua en ese vaso, yo sé que tengo ahí 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. El otro concepto que ya lo mencionamos, pero que no lo estudiamos en sí, es la constante. Y esta constante que aparece acá, con la letra R, es la constante Rankine. Y tiene un valor de 0,082 y, como dijimos, unidad compuesta, atmósferas litros, mol por Kelvin. Ok, vamos a tratar de aplicar esta fórmula que acabamos de ver para resolver un par de ejercicios. Espero que estos ejercicios te ayuden a entender mejor esto. Dice, se almacena un mol de vapor de agua a 0 grados Celsius a una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál es el volumen que ocupa el vapor de agua? Me están preguntando por el volumen. Me dieron datos, mol, 0 grados Celsius y 1 atmósfera. Fíjate que me dieron 3 datos. Ahora, coloquémoslo acá, los datos. En primer lugar, la presión es 1 atmósfera. Esta es la unidad que necesitamos para la fórmula. En segundo lugar, me dicen que el número de moles, que se abrevia con la letra N, es 1 mol. Además me dicen que la temperatura es 0 grados Celsius, pero como dijimos, para ocuparlo en la ley de los gases ideales lo necesitamos en Kelvin, y eso significa que le sumamos 273 y nos da 273 Kelvin. Sabemos que la constante de los gases, como su nombre lo indica, es un valor constante y tiene, como ya lo señalamos, una unidad compuesta. Y finalmente el volumen es nuestra incógnita, lo que nosotros desconocemos. Ahora bien,
¿cómo aplicamos eso en la fórmula? Bien, acá está. La fórmula es P por B es igual a RTM, pavo, ratón. Reemplazamos, P es una atmósfera. El volumen no lo conocemos. El valor de R es 0,082 y colocamos acá la unidad de medida compuesta. La temperatura es 273 Kelvin y la unidad de medida de N sería 1 mol. Ahora, quiero que te puedas fijar acá, en este caso, lo que va a suceder con las unidades de medida. Acá, al lado izquierdo del signo igual tengo atmósfera, al lado derecho tengo atmósfera, se cancelan. En el lado derecho tengo Kelvin aquí y tengo Kelvin en la división de las unidades de R y mol, que está acá, se puede cancelar con esto. De tal manera que la única unidad de medida que me va a quedar va a ser litros, que corresponde precisamente a nuestra incógnita. Cuando yo resuelvo esto, 0,082 multiplicado por 273 multiplicado por 1 y dividido por este 1 que está al otro lado, me da 22,386 litros, que aproximadamente son 22,4 litros. Ahora, este valor que acabamos de mencionar es muy importante, porque a esto se les llama las condiciones normales de presión y temperatura, que se abrevia con la letra CNPT. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Que un mol de vapor de agua, o podría ser de cualquier gas, tiene un volumen de 22,4 litros cuando se cumplen estas condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué son las condiciones normales? Bueno, acá está, que la presión es una atmósfera, como lo vimos en el ejercicio, y que la temperatura sea 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Dicho de otra manera, cada vez que yo tengo esa presión y esa temperatura, cuando tengo un mol de gas, voy a tener un volumen de 22,4 litros. Puede ser de este gas que está acá, que es helio, puede ser de este otro gas que es cloro. Si tengo un mol de gas, su volumen va a ser 22,4 litros. Un mol de helio y un mol de cloro tienen el mismo volumen, sin embargo, ojo, no tienen la misma masa. Bien, y veamos un segundo ejercicio. Un contenedor de gas tiene un volumen de 41 litros a una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 8,5 atmósferas. ¿Cuántos moles hay en dicho contenedor? Bien, veamos los datos. En primer lugar, tengo la presión, 8,5 atmósferas. Los moles no lo sé. La temperatura son 25 grados Celsius, que si le sumo los 273 me da 98. R vale 0,082, porque es una constante. Y el volumen es 41 litros. Lo colocamos acá en la fórmula. Fíjate, P por B igual RTM. Presión, 8,5 atmósferas. Volumen, 41 litros. R, 0,082, y ahí está su unidad. Temperatura, 298 Kelvin. Incógnita en este caso es N. ¿Qué significa que la N sea la incógnita? Que estos valores que están acá al lado de la N, debo colocarlos hacia el otro lado. Por eso es que acá pasaron dividiendo. Y acá está, fíjate, 8,5 por 41 litros dividido en 0,082 por 298. Cuando resuelvo eso en la calculadora me da aproximadamente 14,26 mol. Bien, a modo de conclusión podemos decir esto: la ley de los gases permite la relación presión, volumen, temperatura y número de moles, que no lo habíamos visto antes, de un gas. Espero que te haya ayudado este video y te sirva para hacer la química más fácil.